Y nuestro invitado hoy en Conversaciones Francas es Antonio Salazar, periodista, director y editor de La Gaveta Económica y coautor del libro Cómo hacer de Canarias un caso de éxito hacia un REF de mayor libertad y seguridad jurídica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades, José Luis, por esta iniciativa. Bueno, encantado de tener a Antonio Salazar aquí en este espacio porque en esta tercera temporada de Conversaciones Francas hablamos del REF y precisamente en esta presentación yo hablaba de un libro de Antonio Salazar como coautor que va a cumplir casi 10 años. Sí, sí, sí. Estaba pensando en eso porque no pensé que fueras a recordar el libro y efectivamente tiene una década. Desgraciadamente lo que era útil en aquel momento sigue siéndolo hoy, ¿no? A mi juicio, en el sentido de que hacíamos un análisis de lo que ocurría y una solución que obviamente estaba muy marcada por mi creencia junto a mi coautor en una mayor libertad, y eso sigue siendo imperativo conseguirlo para tratar de que Canarias pueda ser el lugar en el que a mí me gustaría vivir y que nuestros descendientes también lo pudieran hacer, ¿no? Claro, como decíamos, hace casi 10 años, ¿no?, que han pasado de esa edición del libro, 2014 fue, noviembre si no me equivoco, Sí. y hemos llegado a 2024. En esos 10 años hemos alcanzado, digamos, ese deseo que el título aumentaba de tener una mayor libertad y seguridad jurídica. No, ninguna de las dos cosas, y además perdimos una oportunidad extraordinaria. En el año 18 hubo una modificación del régimen económico y fiscal de Canarias que no incidió en estos aspectos, justo al contrario, fue en la dirección opuesta, ¿no? Y a mí eso es lo que más me preocupa. Me parece, además, esto no son opiniones que uno pueda tener más o menos ruidosas, sino evidencias. Y a mí me gusta siempre contar que cuando en España se monta líos con el tema de la financiación autonómica, como estamos observando, o aparecen partidos de un corte más recentralizadores, siempre miran para Euskadi y Navarra como lugares que gozan de estatus especial y consideran privilegios, ¿no? Jamás hay una sola referencia a Canarias, no porque entiendan que no es un privilegio, sino una compensación por nuestra lejanía, sino sencillamente porque no funciona. Si funcionara en un país como este, tan cainita, seguro que habría reclamaciones a diario para que nos lo quitaran. O sea que la mejor demostración de que el REF no funciona es el escaso conocimiento que tiene fuera y dentro, ¿no? Entonces, en ese libro, de todo lo que se escribió, había, si no me equivoco, claves importantes para tener, pues, por ejemplo, no sé, modelos similares a los de Singapur, Tel Aviv, Bueno, que podrían haberse puesto en marcha en Canarias. yo no soy muy partidario, bueno, por no ser partidario, no soy ni siquiera partidario de la expresión modelo, que no me gusta nada porque da la sensación de que hay una planificación deliberada, ¿no? Tú cuando hablas de un modelo piensas probablemente en un señor o un grupo de señores, burócratas obviamente, o políticos en su defecto, que empiezan a hacer sobre un folio o un cuadro de Excel simulaciones. Y van a decir, ay, pues vamos a dedicar el 30% del PIB al turismo, el 15% al comercio, y así sucesivamente. Las cosas no funcionan así, la sociedad no funciona así. La vida que conocemos los que estamos en el lado productivo de la economía, que no es obviamente ni la de los burócratas ni la de los políticos, no funciona así, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, sectores como el turístico en Canarias es fruto del orden espontáneo, es decir, cosas que fueron ensayándose, que se fueron modificando, que se fueron adecuando, que fueron siempre una respuesta a las necesidades cambiantes de nuestros visitantes, ¿no?, de los turistas. Por tanto, eso de modelo a mí no me gusta. Dicho eso, en el tema de Tel Aviv o Singapur que tú ponías, no sé si son extrapolables, pero es que ni siquiera hay un debate sobre eso. O sea, pensar que podemos ser Tel Aviv, bueno, es difícil, entre otras cosas porque ellos tienen una estructura gubernamental muy orientada más al gasto en defensa. Parece obvio, ¿no? No ya por lo que está sucediendo, sino porque siempre son un pueblo amenazado y hay una combinación entre tecnología y defensa que hace que surjan empresas muy potentes luego con usos que son desechados de la parte militar a la civil, ¿no? Y ahí uno mira, eso sí, Tel Aviv, que es del tamaño de Telde, poquito más por población, resulta que tiene más empresas en el Nasdaq norteamericano, en el tecnológico, que toda la Unión Europea. Bueno, pues alguien debería pensar qué es lo que pasa para que eso pueda ocurrir, más allá del primer análisis que yo he hecho, que puede ser de brocha gorda, ¿no? Y en el caso de Singapur es todavía mucho más importante, porque Singapur tiene el tamaño casi exacto de la isla de La Palma
y allí habitan 6 millones de personas. No he visto nunca una manifestación, un 20A en Singapur, protestando porque sean muchos, porque son prósperos. Y aquí el tema, a mi juicio, en Canarias, es que tenemos un problema de pobreza, no de exceso de personas. No son los excesos de factores lo que... Bueno, hay un exceso de factor que para mí también es muy relevante, ¿no? Porque aquí todo, si te fijas, lo resolvemos decretando emergencias. Entonces hay una emergencia climática, una emergencia habitacional, una emergencia hídrica. Resulta que todas las emergencias, todas sin excepción, se declaran para poder saltarse los procedimientos burocráticos que tendrían que someterse en el supuesto de que no estuviera declarada la emergencia. Entonces solo hay una emergencia, que es la burocrática y de la que descienden todas las demás. El único factor que está en exceso en Canarias es la reglamentación y eso produce un empeorecimiento y un empobrecimiento de la población canaria. Y eso es lo que deberíamos estar atendiendo, no necesariamente contando cuántos somos y cuánto deberíamos ser, porque no hay Dios que sea capaz de saber eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos tener un REF acorde a la región donde vivimos? Que yo creo que es una de las grandes preguntas y que yo no sé si Antonio Salazar tiene esa solución. Yo no tengo soluciones, primero porque yo solo soy un periodista y eso sí, muy preocupado siempre, curioso si se quiere, intelectualmente muy vinculado a ciertas corrientes de pensamiento, por tanto yo no digo ya de entrada que tengo esos sesgos, ¿no? Y a partir de ahí digo, si uno mira la historia de Canarias y de su fuero, no del REF, de su fuero, a lo mejor encuentra también respuestas, ¿no? Porque aquí sucedió que desde que nos incorporamos a la Corona de Castilla, particularmente Gran Canaria, siempre hubo una excepcionalidad para Canarias, que era rebaja de impuestos y regalo de las tierras para que se pudieran poblar. Eso está en el origen de nuestro fuero, ahí arranca, ¿no? Y a partir de ahí, hasta 1852, pues bueno, con más o menos fortuna, se mantuvo estable una serie de hechos que fueron sucediendo en los albores del siglo XVI. Luego ya hay más de 200 años de continua política fiscal, aunque no se llamara así en aquella época, ¿no? Entonces eso termina con la Constitución de 1812 y posteriormente en 1852 es cuando se decreta la ley de Puerto Francos, ¿no? La ley Bravo Murillo. Bueno, que a lo mejor ahí deberíamos mirar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Canarias se había empobrecido, la gente se tuvieron que marchar, hasta 50.000 personas en el siglo XIX, que no son 50.000 personas desplazándose hoy en los confortables aviones de los que disfrutamos, ¿no? Y 50.000 sobre la población aquella, que no eran 2.300.000, ¿no? Entonces, un impacto brutal, porque Canarias cuando pierde su privilegio, que además se llamaban así, aquí le tenemos miedo a las palabras, no es un privilegio, bueno, se llamaba privilegio de franqueza, ¿no? Hasta que se lo carga la Constitución del 12, de la PEPA, y pues, se produce todo eso. Y el decreto y la ley de Puerto Franco de 1852 nos vuelve a meter en el mercado. A mí me gusta mucho definir el fuero más que el REF, que es la forma en la que los canarios nos relacionamos con el mundo, porque hemos sido un lugar central, abierto al comercio, con disposición siempre a hacer lo mejor que sabemos, ¿no? Y a dar lo mejor de nosotros, que en definitiva eso es el comercio. Cuando uno va a una tienda y lo trata mal, no vuelve. O sea que digamos que el comercio, ¿no? Entendido en esos términos tan extensos, hace que saquemos lo mejor de nosotros mismos, ser agradable, ser amable, tratar con educación a las otras personas. Eso lo hemos hecho los canarios durante muchísimo tiempo y nos fue bien. Solo nos ha ido mal cuando no hemos tenido el fuero, ¿no? Y luego el problema actual, a mi juicio, del REF, y ahí centro un poco la respuesta por si era lo que estaba más buscando, José Luis, tiene que ver con que la política lo llenó todo de lo mismo y hoy hemos convertido no ya una cuestión fiscal, sino básicamente de política económica, ¿no? Entonces, todos son subvenciones. Si uno mira el REF, la parte económica es un desatino, porque se subvenciona todo. Entonces, eso, a mi juicio, rompe el espíritu incluso del fuero desde el primer momento y creo que lo que deberíamos aspirar es a ver cómo recuperarnos para integrarnos en las redes comerciales mundiales, ¿no? Un lugar abierto al mundo, donde haya seguridad jurídica, no existe. Entonces quizás una de las soluciones pasaría por eliminar todas esas subvenciones para que haya un mayor equilibrio. Bueno, yo no sé si eliminar todas las subvenciones, yo obviamente sí creo que son difíciles de explicar. Mira, hay un ejemplo, porque incluso aunque puedan estar bien intencionadas, tiene efectos que no siempre son tan visibles, ¿no? Nosotros tenemos subvencionadas
la generación eléctrica, ¿no? Porque el principio es que no podemos pagar más por la energía de lo que paga un ciudadano de Toledo. Eso tiene lógica, toda la del mundo, porque producir en Canarias no es lo mismo que producir en Toledo. En Toledo montas un generador y da luz a 4 millones de personas. Aquí hay 6 sistemas energéticos distintos y diferenciados. Por tanto, parece que los costes, es razonable pensar, no sean los mismos, ¿no? Entonces, aplicamos una subvención. ¿Cuál es la consecuencia de esa subvención? Que cuando el operador que ha estado presente ha recibido una compensación de más de 1.000 millones de euros al año, poca broma con la cantidad, sin hacer nada, no estamos a la cabeza de las energías renovables que probablemente hubiesen incorporado un elemento adicional de fortaleza del sistema y de abaratamiento de los costes. Es decir, si tú interfieres en el mercado de esa manera, tienes un problema. A mi juicio, por más que esté bien intencionado, no se puede defender acríticamente, porque incluso a mí me encantaría que en algún debate alguien dijera, no, sí, este tiene este inconveniente, pero lo cuantificamos y, oye, lo comido por lo servido. Bueno, que ese tipo de análisis no se da. Es más, muchas veces criticar este tipo de cuestiones te lleva poco menos que ser un desalmado que no quiere, sino que la gente pague 1.000 euros por la energía. Una tontería, obviamente, que ahorra el debate. Porque siempre ha habido tanto interés de Antonio Salazar por el REF. Porque no funciona. Probablemente si yo le empecé a prestar atención, es una buena pregunta porque no tenía una respuesta preparada para eso, ¿no? Pero probablemente porque no funciona. Yo empecé a prestar atención por qué teniendo algo que tienen igual los vascos o los navarros, a nosotros no nos funciona y a ellos sí. Y entonces le empiezas a prestar atención y empiezas a darte cuenta que es que si empiezas a apodar el REF, a lo mejor resulta que puede ser bueno, pero en los términos actuales no. ¿Y por qué considera Antonio Salazar que ese interés que él tiene por el REF no lo tienen otros? No, yo digo que lo tiene, lo que pasa es que a lo mejor lo tiene la gente equivocada. No equivocada, pero tiene una componente ideológica muy importante. O sea, entonces, probablemente aquí se dan dos cosas. Mira, yo lo cuento de una manera gráfica. El REF, a mi juicio, es como cuando te regalan un jamón del bueno en Navidades, ¿no? Y entonces tú haces un cursillo incluso por YouTube para ver cómo lo tienes que cortar, le pones el pañito por encima, te empeñas en cuidarlo, ¿no? Porque es tu jamón y estás orgulloso de él. ¿Qué es lo que pasa con el REF? Que te regalan el jamón, lo pones en el pollo de la cocina y empiezan a meterle dentelladas todos los que pueden, ¿no? Entonces, por un lado tienes a políticos, a otros lobbies, a otros... ¿sí? Y al final tiene el jamón, que era una cosa maravillosa que tú estabas cuidando, pues resulta que lo tiene hecho un desastre, ¿no? Todo. A mi juicio ese es el REF. Y por eso soy tan crítico con el REF. Porque quienes les prestan atención son los de las dentelladas, no el señor del cuchillito, ¿no? Para que le quede bonito o demás. Entonces la ciudadanía en general no sabe lo que es el REF y por eso a lo mejor cuando se encuentra el jamón se lo ve tan mordido que dice yo aquí no voy a sacar nada. No, la gente es verdad que no conoce mucho el REF, y se hacen esfuerzos nosotros mismos y en el último año además estoy encantado con que así haya sido, incluso de la mano de Zona Franca también en algún momento. Es decir, nosotros hemos metido un concurso en los colegios del que es responsable Gaveta Ediciones, ¿no? De la que yo estoy al frente, ¿no? Y ahí sí intentamos que los chicos conozcan la historia del REF. No, la verdad es que reciben un regalo, un libro que además del que yo soy autor, que es bastante aséptico, que cuenta la historia y por qué, y lo que tenemos y por qué. Lo que nos gustaría que pasara, que fuera un mayor conocimiento, eso lleva también una mayor crítica, quiero creer, ¿no? La gente es verdad que no está familiarizada con el REF, porque yo creo que en el fondo ha habido siempre un gran interés en que no lo esté. Y entonces a veces ponen el acento en cosas que no son especialmente de las que sentirse orgulloso. Es decir, el 75% de descuento a residentes en los viajes entre islas o con la península, eso es REF. Esa es la parte de la que nos deberíamos sentir orgullosos del REF. Yo creo que no. Entonces, pero es lo que decía, cuando tú has tenido en Canarias a políticos como lo de los últimos años, ¿no? Las 2 últimas décadas, que todo lo ven en términos de gobierno y en todo en términos de subvenciones, terminas creando una bola de nieve que es el REF actual, ¿no? Entonces, precisamente, y lo acaba de nombrar Antonio Salazar, surge ese proyecto que es el REF para ti, ¿no? Entiendo que ante esa necesidad, sobre todo, de que nuevas generaciones y nuevos perfiles sepan esta herramienta tan importante, Antonio Salazar dice, me lanzo y vamos a darlo a conocer en los colegios. Pues no sé si había una necesidad,
pero ha ido funcionando bien y estoy muy orgulloso. Te diría que es de las cosas probablemente de la que más honrado me siento de haber emprendido en esta vida. Básicamente porque cuando yo empiezo a darle vuelta, yo tenía en la cabeza un poco la idea de un concurso que yo había vivido que era ¿qué es el rey para ti? Y de hecho de ahí toma un poco también el nombre, ¿no? ¿Qué es el REF para ti? Y estas cosas a veces pasan, ¿no? Yo estoy en mi casa, estoy con mi mujer, se lo cuento, ella me da sus opiniones, yo empiezo a darle vueltas a ver cómo pueden funcionar. Yo no tengo niños, con lo cual me es más complicado incluso saber cómo encajaría en un entorno de esas edades de tercero, cuarto de la ESO o primero de primaria, que ahí en ese rango nos hemos movido, no tenía muy claro. Pero mira, escribí el libro, se lo entregamos a una profesora para que estuviera bien de cara a la consejería, que tuviera el lenguaje inclusivo, lo que te exigen en estos casos, ¿no? Y fue por ahí, y estaba bien. Yo no digo que no creía que tuviese una demanda específica, pero luego fue desbordado por la propia realidad. Y a mí hace un año, por ejemplo, un poquito más de un año, si alguien me llega a decir que se presenta una niña con una canción dedicada al REF, que fue la que ganó, yo hubiese dicho que me estaba bromeando, ¿no? O un chico que es un campeón de la comunicación, que hace un vídeo en el que él se va siguiendo. Estaba pensado más como un concurso de redacción, de ahí mi alegría al ver cómo toma vida propia el concurso y te encuentras con un muchacho de 16 años, me parece, o así, sí, en ese entorno, porque estaba en segundo, creo que recuerdan, en el segundo de la ESO, ¿no? Y de repente hace un vídeo de 5 minutos que se lo deberían ver. Mira, los que vinieron el otro día, por ejemplo, a visitar la zona franca, ¿no? Los parlamentarios, pero no solo ellos, que son los de la Comisión de Economía, sino los 70 diputados, porque les da una lección brutal, explicada con una claridad y sin ningún sesgo. Es decir, explica exclusivamente lo que es, y es una demostración de buen hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí esto surge, yo soy feliz viendo por dónde ha ido, ¿no? Entonces, aparte de todos estos detalles, ¿no?, que nos ha explicado Antonio Salazar, ¿le ha sorprendido algo más, aparte de ese vídeo, de esa canción, algo que de repente un alumno le haya dicho, yo mi interpretación es esta y esta debería ser la del REF, y a lo mejor cambiar aspectos fundamentales que a lo mejor un adulto, pues a lo mejor no se le habría pasado por la cabeza? Sí, bueno, es que el proyecto completo pasa también porque reciben algunos talleres, ¿no? Entonces, algunos los doy yo y otros colaboradores que tenemos de primer, Gabriel Corujo y algunos otros profesionales de esta casa de Zona Franca han ido a colegios, de la Zona Especial Canaria, Pablo Hernández también, de despachos profesionales, porque nos empeñamos en el primer momento en que esto era importante, que gente que está en los despachos profesionales, gente que te puedes imaginar, tienen unas agendas horribles y sacan tiempo porque les gusta la idea y se van a un colegio a compartir con los chicos sus ideas y sus vivencias del REF. No hay un taller homogéneo, no hay un guión, sino cada uno va. Yo prefiero, por ejemplo, la parte histórica, es la que más me gusta. Termino siempre invitándolos a pensar. Les digo, sean críticos, piensen en esto, a ver cómo. Y a todos les digo lo mismo porque es una forma de reto y algo en lo que sí creo, que ellos son los responsables de la siguiente negociación, del siguiente régimen económico y fiscal, van a ser ellos los responsables. Entonces van a estar bien en la política, espero que desde la sociedad civil también, porque ese papel sea más preponderante en el futuro, como empresarios o sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí te encuentras a veces sorpresas interesantes, pero ya digo, hemos tenido Orlando Luján, José Alberto Morín de despachos, Samuel Cruz de despachos profesionales, José Ramón Herrera, el actual comisionado del REF, está desde la primera edición impartiendo esos talleres, ¿no? Entonces, claro, no puedo estar más que muy contento por lo que hemos ido consiguiendo. Sin duda. Bueno, ahora ha nombrado precisamente Antonio Salazar la Zona Franca de Gran Canaria. ¿Qué le parece la Zona Franca de Gran Canaria como experto en economía, como experto en el REF, como una persona también con una visión muy crítica, hay que decirlo, ¿no?, también de todo? Pero no en el caso de la Zona Franca. Es decir, primero, mira, yo me he llevado una gran sorpresa, quiero decir, ¿no?, y no especialmente para bien, ¿no? Con la visita que han hecho estos días los parlamentarios a la Zona Franca, que luego lo que no sé si son lugares comunes o en realidad es así, pero dicen, no, es que yo no sabía lo que era. Oiga, pero usted es diputado, está en la comisión, ¿cómo no va a saber lo que es una zona franca, ¿no? Entonces, a la política se debería ir estudiado al menos, ¿no? O por lo menos con inquietudes, ¿no? Y hay algunos que sí demuestran tener alguna más que otros, ¿no? Pero bueno, yo más allá de eso, que es una crítica,
Sí, digo, la zona franca yo no sería crítico, sobre todo por una cuestión, porque creo que modelos como el de la zona franca deberían no estar acotados, debería ser el conjunto de Canarias el que tuviese ese mismo tratamiento. Y dicho eso, la zona franca, honestamente, han sido siempre unas grandes desconocidas, pero por ejemplo la zona franca de Gran Canaria está embarcada desde hace unos años en un proyecto que me parece muy interesante, que es que dejar de serlo. Y en ese sentido, el impulso que ha dado Gabriel Corujo me parece muy, muy notable, ¿no? ¿Y cómo la mejoraría? ¿O qué aspecto a lo mejor puede hacer que la zona franca tenga más relevancia, más peso? No, no lo sé, porque yo tampoco me dedico exactamente a eso, ¿no? Pero en cualquier caso, el conocimiento es fundamental para que pueda ser exitoso. Nosotros siempre hemos ido con un discurso en el exterior un poco lacrimógeno, ¿no? Diciendo, es que eso estamos muy lejos y demás, pero como me decía una vez un economista muy conocido, que es Xavier Sala y Martín, él miraba el mapa, a él le llamó la atención porque vino a una conferencia y llegó la noche antes, y la tenía al día siguiente por la mañana, ¿no? Y dice, bueno, llevo menos de 12 horas en Canarias y lo único que oigo son lamentos por la ultraperiferia, y dice, miro el mapa y Canarias está en el centro del mundo, ¿no? Claro, si somos, como estamos viendo, pues un puente natural con África, con nuestra pertenencia a Europa, con una proximidad incluso cultural con Iberoamérica, todas las cuestiones que puedan redundar en un aprovechamiento de esa potencialidad me parecerá bien. Entonces, y es probablemente lo que ya se ha iniciado. Por tanto, digo, mejorar, bueno, todo en esta vida es perfectible, ¿no? Y la labor seguramente también, pero creo que está en el camino adecuado. Tenemos complejos entonces, ¿no? Al estar en el centro del mundo No, y a lo mejor no darnos cuenta. yo, más que complejos, que nos llevaría a una discusión que seguramente no sería ya estrictamente económica, sino probablemente también sociológica, yo no diría tanto eso, pero hay gente que vive del discurso lastimero, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, pues, iba a decir, no tengo ninguna ganas de meterme en un jardín, pero es cierto, aquí hay discursos políticos construidos sobre esa lejanía que parece que no. Al final, si te fijas, la acción de la política que siempre consiste en lo mismo, ¿no? Primero te rompen las piernas y luego te prestan unas muletas. Entonces, al final terminas también en una cosa que tiene cierta lógica. Los recursos son finitos y los caraduras no. Entonces, como tienes que pelear por recursos finitos, estás todo el día diciendo que eres mucho peor o estás mucho peor de lo que en realidad estás y sobre todo de lo que en realidad podrías estar. A mí me parece, los canarios no tenemos una maldición divina, ¿no? Esto no es una herencia de los guanches, que era un pueblo que estaba aislado y vivían con... No, nosotros cuando nos dejan somos igualmente creativos, somos igualmente ingeniosos, somos igualmente emprendedores. Bueno, pues esa liberación de fuerzas se tiene que producir y quien no lo permite es probablemente esa reglamentación en casi todos los órdenes que existen en Canarias, ¿no? Y eso para mí es uno de los graves problemas. Bueno, una de las reclamaciones que sí hemos visto, ¿no? Desde hace tiempo en la zona franca, por ejemplo, es tener más suelo en propiedad, poder disponer de más suelo, y eso haría incluso a lo mejor quizá que hasta el puerto de Las Palmas fuera más fuerte de lo que ahora mismo es. Sí, pero esto ha sido una constante ya no solo de la zona franca, la ausencia de suelo industrial. Aquí a todo el mundo se le llena la boca con el cambio de modelo, ¿no? Y al final tú dices, bueno, pero sí, ¿y cuál es la disponibilidad de suelo? Hablas con los municipios y nadie tiene suelo industrial, por ejemplo, pues normal que a la zona franca también le pueda pasar eso, ¿no? Una cosa que es un poco ridícula, ¿no? Porque hemos caído un poco en una trampa, no sé si intelectual incluso, ¿no? De pensar que es que el hombre al interactuar con el territorio lo termina. Es que en cualquier acción que hagamos vamos a interactuar y vamos a tener una incidencia. Lo que tenemos que buscar es que sea lo más llevadera posible y lo más sostenible posible. Nadie está diciendo lo contrario, pero negar cualquier acción humana sobre el territorio es negar la posibilidad de poder hacer cosas, ¿no? Y ahí es donde entraba lo que te decía de la creatividad, del ingenio, de la empresarialidad. Canario no está limitado por las normas, eso seguro. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta a Antonio Salazar o le maravilla de la economía? Mira, pues esa es también una buena pregunta, pero a mí me gusta pensar una cosa, que seguramente la economía es de todas las ciencias sociales la que más te permite conocer al ser humano, la que más te permite entender las motivaciones de la gente. Yo caí en la economía un poco así, yo no soy economista, yo sí hice luego un máster en economía y lo disfruté muchísimo porque me di cuenta que seguramente si volviese atrás en el tiempo
igual hubiese hecho económicas, ¿no? Pero también es verdad que luego me gusta una parte, yo ante un balance no es una cosa que yo disfrute particularmente, ¿no? Pero la historia de las ideas, la historia económica, casi todos son motivaciones económicas, ¿no? Y hay una definición, digamos, más canónica yo no comparto tanto, pero hay una definición de economía que sí me gusta mucho, que es toda acción humana intencional. Es decir, cuando nosotros estamos tomando una decisión, es una decisión económica siempre. Porque la economía no es solo dinero, puede ser tiempo, esfuerzos, ¿no? Y yo creo que ahí entiendes muchas cosas, ¿no? Eso es lo que más me gusta de la economía. Bueno, y ya sabiendo la parte que más le gusta de la economía o le maravilla a Antonio Salazar, traslado la pregunta también al REF. ¿Qué es lo que más le maravilla o le gusta del REF? De este REF casi nada. Sí, me gusta una cosa del REF, que es que se puede cambiar. Entonces eso sí que me gustaría que ocurriera, ¿no? Yo empecé diciendo que el REF, su mejor demostración de escaso éxito es que nadie le presta atención, ¿no? En la península, bueno, le han empezado a prestar atención con las subvenciones al transporte, porque una cantidad que era 300 o 400 millones de euros se ha ido a 700 millones de euros, y entonces alguien ya ha empezado a decir, oye, ¿y por qué estamos pagando 700 millones de euros? Porque ya empieza a ser cantidades apreciables, ¿no? Entonces, eso da una muestra de que no ha funcionado. Y a mí me gustaría a mí ya no me gusta, reconozco, tengo que decir políticamente incorrecto, pero reconozco que ni siquiera el nombre me gusta ya, ¿no? Esto del régimen económico y fiscal de Canarias no me gusta. Yo utilizo mucho más, y cada vez somos más los que estamos ahí, la idea del fuero, para ver si somos capaces de establecer una cosa así, ¿no? Un fuero, que es lo que hemos tenido desde la misma conquista. No se puede entender Canarias sin su fuero, es imposible. Es más, cuando no lo hemos tenido que irnos en masa de Canarias, ¿no? Entonces a mí me encantaría que habláramos de fuero más que de REF, y pegarle un cambio, una vuelta como un calcetín al REF, para que sea algo que nos sea de verdad útil a todos, ¿no? ¿Ya tiene registrado fuero como palabra o término económico No, para no, si de no, repente no, a lo mejor, hombre, que habría la posibilidad, ¿no? No, pero sí te voy a decir una cosa, no lo tengo registrado, pero sí tengo el dominio en internet. Tengo fuerocanario.com, sí, sí. Bueno, pues entonces ya un paso está dado, ¿no? Bueno, pero la verdad que fue una tontería un día, porque quería crear, hay una cosa que se llama conciertovasco.com, donde hay 400 personas más o menos inscritas en una lista de correo que yo creo que está inactiva hace mucho tiempo, ¿no? Y yo pensé pues en algo parecido. Digo, bueno, pues creamos ahí un rollo, se llama fuerocanario.com, creamos una lista de correo y vamos explicando estas cosas que al final, a los que tengan interés. Probablemente no llegaremos a 400, pero oye, si llegara a 100, luego me falta tiempo y dinero para hacerlo. Claro. O sea, viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, el tiempo lo tengo que dedicar a otras cosas que son más perentorias, pero como idea era la que me gustaba, y por eso registré fuerocanario.com. Bueno, o sea que... bueno, es un primer paso también, como decía Antonio Salazar, a que también vayamos cambiando ese concepto, ¿no? Y esa palabra que a lo mejor incluso sería más fácil de entender, y a lo mejor incluso hasta más atractiva, ¿no? que régimen económico y fiscal. Mira, a mí me encantaría que pasara una cosa, que es que el fuero canario fuese similar a lo que supone el concierto para los vascos o los navarros. Yo con eso sería el tipo más feliz sobre la tierra, porque sería una cosa que ya no se toca, sería una cosa en la que nadie te podría faltar al respeto, porque sería un elemento más. Bueno, pues, oye, ¿tú por qué eres canario? Pues mira, porque digo guagua a mi niño y tengo un fuero, ¿no? Eso es lo que me encantaría que pasara, pero no va por ahí, creo, y es un esfuerzo enorme el intentarlo colocar, ¿no? Aparte que hay intereses legítimos, por otro lado, en la otra dirección, y aparte no me gustaría ser tan irrespetuoso como para olvidar 50 años de historia, 52 años de historia, que tiene ya el régimen económico y fiscal. Nosotros fuimos, eso también me gusta contarlo, porque nosotros fuimos, voy a decir, el único medio, luego es verdad que algunos se sumó a última hora a prisa y corriendo, en celebrar el 50 aniversario del REF. Y de hecho, eso fue casi accidental poderlo organizar. Lo hicimos en un gran evento en el Auditorio Alfredo Kraus, y lo dividimos en tres pautas, si quieres, ¿no? Pasado, presente y futuro. Entonces vino Salvador Miranda y explicó qué era el pasado, con el hoy comisionado y Antonio Olivera moderando una mesa con Orlando Luján, el presente, analizando qué era lo que suponía y qué podía mejorarse. Y luego Gabriel Calzada, que es el rector de la Universidad de las Hespérides,
que ha estado muchos años fuera y ha visto las cosas desde fuera y ha tenido oportunidad de conocer otros territorios con fiscalidades singulares, que diría el señor Sánchez, pues hacía una referencia también a cómo podría ser ese ideal de un régimen económico y fiscal del futuro. Nosotros lo hicimos nosotros, nadie había reparado en esa idea, que llevaba 50 años, probablemente porque la política vive apegada al día a día y las luces largas no están para casi nada, ¿no? Pero eso lo hicimos nosotros, ¿no? Y muchas enhorabuenas también recibieron por ello, ¿no? Sí, sí, no, además estuvo muy bien. Lo que pasa es que fue un mal día porque era caía el 22 de julio la fecha, y el 25 de julio hay que presentar el impuesto a sociedades. Entonces hubo mucha gente que era un evento de mañana completa y casi nadie se pudo quedar la mañana completa porque eran muchos asesores fiscales. No, voy, me quedo a esto solo, pero luego me voy y tal. Entonces, pero estuvo muy bien. Lo clausuró el entonces presidente Ángel Víctor Torres, lo abrió Agustín Manrique de Lara, que era el presidente del Círculo de Empresarios en aquel momento. Fue un evento muy interesante. Bueno, ya para acabar, hay una pregunta que formulamos a todos los invitados en esta tercera temporada y es, si pudiera definir el REF en solo una palabra, ¿cuál sería? No sé si en una sola palabra, pero soy muy breve, lo dije antes. Es la manera en la que los canarios nos relacionamos con el mundo. Y con eso es lo que debería ser. Otra cosa es lo que sea. Vale, bueno, Sebastián Grisaleña, la palabra que eligió fue anticuado y luego añadió súper anticuado. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, para añadir y ser más original, diría una sola palabra: jamón. Que ya nos quedó clara antes la explicación de Antonio Salazar. Sin duda, yo ahora cada vez que veo un jamón voy a pensar en el REF. No, pero piensa en el que está bien cortadito. Exacto, el otro de dentelladas, eso no le puede gustar a nadie. El que esté mordido y todo hecho un desastre no vale. Bueno, agradecer a Antonio Salazar. No, el agradecido soy yo. Que nos haya acompañado en estas conversaciones francas. Hemos visto y ya sabíamos que así va a ser, que ha sido muy franco, con lo cual, bueno, pues le agradecemos que haya estado en estos ratitos de este podcast, en esta tercera temporada. Le deseamos lo mejor y si hay algún cambio también en el REF, estoy seguro que también, pues bueno, lo podremos analizar de manera, vamos, pormenorizada en ratitos como este. Ojalá sea así. Gracias, José Luis. Un abrazo, gracias.